Encuentros virtuales creativos. Damos la bienvenida hoy a Pablo Martín Latorre Escorzano. Pablo, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy contento. Bueno, pues estás participando en el evento del primer encuentro virtual del libro 2022 Colombia, y este es un espacio que se ha abierto para invitados especiales y tú eres uno de ellos, un invitado especial, Pablo. Claro, me siento honrado y bueno, y espero que pueda aportar algo. Oh, muchísimo. Este evento pues es especial para escritores y pensamos en ti porque sabemos que escribes, hemos leído, hemos investigado y yo te descubrí. Muchas gracias por venir, Pablo. No, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, tienes un recorrido grandísimo académicamente. Has estudiado en la Escuela Provincial de Cine y Televisión de Rosario, Santa Fe, Argentina. Sí, sí. Y eres un experto en audiovisuales, dirección y producción en cine, ¿es correcto? Sí, se podría decir que lo intento por lo menos. Sí, todo trabajo artístico no es fácil para ningún artista, pero lo que me has contado, ¿cómo es que lo intentas, Pablo? Cuéntame un poquito, ahora seguimos hablando de ese gran camino académico que has recorrido. ¿Cómo es que tú trabajas esa parte artística? ¿Cómo lo haces en el día a día? Y la verdad que yo no sé si nos pasa a todos, ¿no? Como escritores o como creativos. Yo creo que somos como esas urracas que van llevando cositas brillosas para su nido. Voy como buscando cosas, una conversación que tengo con amigos, una anécdota que me cuentan, alguna cosa que se me ocurre, es como que, o algún diálogo que escucho, una conversación, generalmente como que las voy anotando y voy como guardándolas y ver desde dónde, o por ahí se me ocurren imágenes nomás y empiezo a interrogar a esas imágenes. Eso me pasó con un corto mío que se llama El Maquinador, que nació toda la idea a raíz de una sola imagen, que es un plano que aparece una vez en el corto, pero y ahí como que les voy preguntando hacia adelante y hacia atrás, para ver cómo, y ahí la historia se va armando y empieza a tomar forma. Sí, veo que eres experto también en animación, porque has estudiado también en la Escuela de Animadores en Rosario, se llama, Claro, Rosarinos. sí. Y la animación no es fácil, es un trabajo No, arduo, difícil, minucioso, de muchas horas. Cuéntame un poquito de ese trabajo de animación. sí, a ver, siempre fui un apasionado de la animación. A ver, yo nací en Resistencia, no, en Villa Ángela, Chaco. Ahora estoy viviendo en Resistencia, también en Chaco, que es al norte de Argentina. Eh, y bueno, y cuando yo era niño, siempre quise hacer dibujos animados y ese tipo de cosas, pero en Chaco no había escuelas de cine, no había nada, y tampoco existía la tecnología digital que nos ayudó muchísimo a democratizar tanto el cine como diferentes medios, también el editorial, también todo, lo digital e internet nos dotaron de herramientas que antes no existían. Yo que ya soy un señor mayor, eh, vi esa transición. Recién en el 2006, 2007 pude comprarme mi primera cámara digital, me la regaló mi madre, y ahí pude experimentar realmente con el tema del cine y la animación. Hago mi primer corto, me becan, termino un poquito, hago un curso en Los Ángeles y ahí ya me mudo a Rosario y me inscribo en la Escuela de Animadores Rosarino
para poder seguir la carrera de animación y después la de cine, posteriormente. Me gusta mucho la técnica de pixilación, que es como stop motion, ¿viste? Como muñequitos que se hace cuadro por cuadro. Bueno, yo lo hago, pero con actores. Es, es como que uso actores como si fueran muñecos, o sea, los dejo quietos, les saco una foto, los muevo un poquito, les saco una foto y así a unas 12 por segundo. Sí, lo vi un corto tuyo, me llamó muchísimo la atención porque la verdad nunca lo había visto. Siempre cuando hablas de animación, pues vas a esas películas de Pixar, esa animación de que los muñequitos caminan, vuelan y la verdad que es mágica la animación. Pablo, ese trabajo de animación es duro, difícil, y fuera de eso lo has ligado con el cine, que tiene que ver algo el cine y la animación de cierta manera, lo sé, pero ¿me podrías como contar un poquito como ese enlace? ¿Cómo lo ves tú? Y yo creo que las primeras experiencias, históricamente hablando, las primeras experiencias con imágenes en movimiento fueron con dibujos. O sea, se podría decir que el cine es hijo de la animación. O sea, históricamente hablando, si nos ponemos estrictos. Comparten lenguaje, comparten modos de producción, o sea, la gramática audiovisual en los dos es la misma. Lo que tiene la animación es que te da mucho más libertad a la hora de crear escenarios, de crear personajes, y tiene una cuestión expresiva y estética que por ahí el cine se ve limitada, más aún el cine independiente. Wow, sí, es verdad. Hay algo que me llama muchísimo la atención. Empiezas a hacer bastantes trabajos en muy poco tiempo. Tienes el maquinador que fue en el 2015 y me contaste un poquito que participaste en más de 100 festivales con esta gran obra. Me encantaría poder verla y la mejor dicho, mañana estoy viendo muchos de tus trabajos porque la verdad, participar en un festival ya es difícil, pero cuando vas a más de uno, ¿cómo lo has hecho? Cuéntame cómo has participado en tanto festival, cómo es que te has movido para poder llegar a ser, has ganado premios, el primer premio del festival, de un festival lo ganaste con el maquinador y cuéntame, también en la Universidad de Salamanca, también recibiste premio por el maquinador. Háblanos un poquito. Bueno, el maquinador, el premio de la Universidad de Salamanca lo recibí por mi segundo cortometraje que se llama La Rosa Azul, que también está hecho en la misma técnica, por eso por ahí te los confundís porque todos son inclusive con los mismos actores. La animación, la técnica de animación que uso yo, que ya te decía que es la pixelación, yo la hice con una camarita. A ver, si me esperás un minutito. Ok, si no De me verdad. interesa. Mi primer cortometraje y el segundo los hice con esta camarita que tienen acá, que hoy por hoy es una cosa de... es Juguete. prácticamente... sí, es prehistórica. En su momento era una cámara hogareña, pero de las buenas, pero hoy por hoy cualquier teléfono tiene mucho mejor definición que esta camarita. Era lo que yo tenía a mano, y lo único que tenía a mano para empezar a producir, desde la ciudad donde yo vivía, sin escuelas de cine, sin posibilidades, era esta camarita, papelitos recortados y amigos. Entonces, investigué sobre esta técnica de animación y empezamos a hacerla. O sea, esta cámara, por ejemplo, graba video pero no graba sonido. Son cuestiones de la tecnología de aquellos años. Entonces, Wow. sí o sí, tuve que empezar a escribir y a pensar, a narrar historias sin diálogo, porque mi cámara no lo permitía. Y
y me di cuenta de que esta técnica de animación es muy generosa, en el sentido, uno solamente es trabajosa de tiempo, pero es muy barata. Y a medida que pasó el tiempo, lo fui como complejizando, y bueno, complejizando en arte, complejizando en vestuario, complejizando en ideas, pero el principio es muy barato. Entonces, la verdad que, bueno, ya cuando hice el maquinador, que fue mi trabajo de tesis en la universidad, ahí ya tenía como otra carga, pero mantuve siempre ese mismo principio económico a la hora de producir y de crear, que me parece poderoso. Así como yo vi un montón de videos que decía, hey, yo también puedo hacerlo, aspiro a eso, a que mucha gente, especialmente gente más joven, mire mis trabajos y diga, hey, yo también puedo hacer esa porquería, y hagan algo mucho mejor que de lo que estoy haciendo. Pablo, sí, animar a la gente, a las personas a producir. No, no necesariamente necesitas los millones del mundo. Yo creo que se necesita eso que tú nos estás mostrando, esa pasión, ese arranque, esas ganas de hacerlo y dar resultados. Me muestran la cámara con la que has empezado, madre del cielo. Yo digo, ¿cómo lo hizo? Tenías que tener una gran pasión y eso es lo que de verdad lleva a que hagas un proyecto y un trabajo adelante. Y te felicito, porque muchos lo empiezan y desfallecen en el camino porque quieren siempre tener todo lo que es económicamente hablando, pues listo para hacer un proyecto y tú lo has hecho. Y además esa corto ganó premios, imagínate qué satisfacción cuando recibiste los premios, qué alegría, Sí, sí. no lo podía creer, yo la verdad que no lo podía creer, pero bueno, para mí lo importante es eso, es que la obra se vea. A mí más que los premios me interesa, yo celebro más las selecciones a los festivales que, que por ahí los premios. Qué sé yo, con el maquinador, más que nada, volviendo a la pregunta inicial, como me preguntabas por el tema de los festivales. Con mi primer corto no tenía mucha experiencia en distribución, eh, considero que aún no la tengo, pero con el paso del tiempo, y aparte todavía era muy analógica la cosa, uno tenía que mandar CDs por correo, a diferentes lugares para que te seleccionen, entonces tenía que contar el tiempo del correo. Hoy por hoy hay un montón de plataformas digitales que, eh, que te, que te aceleran ese camino. Hay festivales que tienen cuota de inscripción gratuita y otros que son pagas. Y, y bueno, y eso depende por ahí. Por ejemplo, nosotros, a mí me había pasado que había ganado un premio y era poco dinero en dólares, pero y lo tenía en una cuenta de PayPal y que era muy complicado sacar esa cuenta acá en Argentina. Entonces empecé a usar el dinero de ese premio para poder pagar la cuota a otros festivales. Entonces, eso o sea, dije, ya que no lo puedo usar, lo voy a usar para seguir, para que se siga moviendo la obra. Y me pareció una buena decisión, la verdad que me puso muy feliz, llegamos, eh, el corto se lo vio en Rusia, en San Petersburgo, en un festival de cine para niños, que son mis favoritos, que se hacía sobre un puente levadizo. Entonces levantaban el puente, ponían sillas en la calle y ahí proyectaban las películas. Es hermoso. O qué sé yo, estuve también en Hiroshima, en Japón, en un festival de cine también de allá. Entonces, qué sé yo, que desde un lugar recóndito de Argentina, alguien en Japón o en Rusia o en diferentes lugares que son culturas totalmente diferentes, mismo esta charla a mí me conmueve muchísimo porque uno no, me cuesta creer que a alguien le pueda importar lo que uno hace en lugares tan distantes. Pues ya ves, te venía observando hacía mucho tiempo y nosotros somos un grupo que nos gusta escribir, ¿no?
Ujú. Algunos escriben formatos diferentes. Tú escribes guiones, yo escribo guiones. Hay personas que escriben novelas, otros poemas, otros escriben para la radio, la televisión. Entonces, lo que también queríamos abrir ese espacio a otros escritores. Cuéntame, ¿cómo es ese proceso de la historia ya escrita? Ya has contado un poquito el proceso del cómo lo has llegado a hacerlo, de qué manera parte la cámara, pero antes de llegarlo a un rodaje, ¿cómo es el proceso de la escritura, de la historia? ¿Cómo es que la vas escribiendo? Cuéntale a todas las personas que nos están viendo y escuchando, porque es súper interesante, ¿no? Sí, yo Sí. por ahí tengo miedo, inclusive cuando me invitaste, tenía un poco de miedo, porque generalmente yo tengo más experiencia narrando, en escribir pensando en imagen. Como justo los cortos que que estábamos mencionando, no tienen diálogos, son mudos, pero la escritura, el proceso de escritura es igual. Es generalmente como nada más que yo paso directamente del planteamiento de la historia, viste que uno va escribiendo primero la sinopsis, después una sinopsis un poco más larga, después un planteamiento donde va contando como si fuera un cuento a toda la historia y después le pone los diálogos. Yo paso del planteamiento a un guión técnico, o sea que es básicamente el guión técnico para los que no lo saben, es el guión literario es como el guión de teatro, que vemos uno que tiene todos los diálogos y las acciones de los actores, pero el guión, en ese guión no hay lenguaje cinematográfico, no hay puesta de cámara, no hay zoom, no hay primeros planos, es un guión totalmente literario. Solamente se cuenta lo que se ve y lo que se escucha. Después viene el proceso del guión técnico, donde uno ya lo empieza a narrar y se describe en términos cinematográficos, separando cantidad de planos, dónde van los primeros planos, dónde van los planos medios, dónde se mueve la cámara, dónde no. Entonces yo para estos cortometrajes pasaba de la historia narrada casi como un cuento. Había una vez, vemos tal cosa, vemos tal otra, y después ya lo pasaba directamente a separarlo en narrativa de imágenes. No sé si se entendió algo de lo que dije. Sí, yo creo que yo lo he entendido, pero sé que la mayoría tienen gran idea, pero ha quedado claro que hay como un proceso que está el guión literario, que le llaman Claro, literario, pero que de literario tiene poco. claro, Porque sí, 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 se sí, llama así nomás. se le llama así nomás la jerga, es como el cuentico. Claro, es como un cuentico, sí. Como un cuentico que inicia, se desarrolla y termina. Eso está maravilloso. Este trabajo tuyo lo has hecho en cortos, pero también tienes largos, Sí, un formato largo que está largo. en desarrollo actualmente. Es mi primer largometraje que mezcla animación con actores. Eh, es una comedia romántica. Producir comedia en Chaco, en donde yo estoy viviendo, es muy difícil. Es muy difícil, es muy complejo, porque para empezar, tenemos, más allá de los problemas económicos que lo tenemos cada tanto, casi cíclicamente en nuestro país, eh, toda la producción audiovisual depende del Instituto Nacional de Cine de Argentina. Eso significa que tenemos que generalmente abren llamados a concursos y bueno, y los cortos y los proyectos seleccionados son los que financian para poder producir. Como el Instituto Nacional de Cine yo supongo que en todos los países debe haber uno, ¿no? O alguna entidad gubernamental que se dedica
esa Ya del entidad cine. gubernamental, Ujú. Ya del ese, cine. sí, funciona como una mayor, en el sentido de que tiene una bajada de línea, tiene una línea editorial, como si fuera una editorial, tiene un interés en contar determinado tipo de historia. Hoy por hoy está, enhorabuena, está la agenda de género. Entonces, casi todas las producciones, casi todo lo que se está financiando y premiando tiene que ver con una temática de género, que tiene que ver con los feminismos, que bueno, que son problemas y son problemáticas que están en boga y que nos van replanteando. Entonces, hace 10 años habrá sido otra, y dentro de 10 años va a ser otra. Pero los institutos de cine van eligiendo sus proyectos por ese tipo de agenda. Entonces, una película como la mía no entra dentro de dentro de Esa esa selección. agenda, entonces tenemos que buscar otros medios de financiación, y la verdad que empezamos a hacerlo de manera independiente, o sea, presentamos el proyecto, no nos lo aprobaron, pero eso no me va a detener, entonces empezamos a buscar financiamientos de otros lugares. Existe el Fondo Nacional de las Artes, ganamos un premio al mejor proyecto con una plata que era bastante poquito, haciendo, no sé, pero el capital simbólico era importante, al ser un proyecto ganador de una beca, ya nos sirvió como para presentarnos a otros concursos que nos tengan más en cuenta, para hablar con privados también, diciendo, bueno, mira, este proyecto ya viene siendo premiado, entonces incentivar así a diferentes privados para que vayan Ese bancando el feedback. proyecto y para que lo vayan acompañando. Y así fue, ahora estamos filmando un largometraje, estamos filmando cine de guerrilla, estamos filmando los fines de semana, acomodándonos a los horarios laborales de los actores y de los técnicos. Mi director de fotografía tiene un carro de hamburguesas, entonces tenemos que rodar antes de que él tenga que ir a trabajar, porque tiene que comer también, entonces vamos haciéndolo así, y a medida que vamos consiguiendo algo de dinero, lo vamos repartiendo entre el equipo. Siempre es como toda una manera de planificar un rodaje totalmente atípica a lo que uno imagina, totalmente alejado del glam del cine. Pues eso que me estás contando, eso se presta para hacer el detrás, ¿no? Claro, es para hacer una ¿Qué lo película de están los proyectos. haciendo? Porque debe ser súper interesante grabar, por ejemplo, al fotógrafo con su carrito y de pronto dejando su carrito y viene a empezar a trabajar como Claro, cámara. sí, Eso sí, debe ser el hermoso. productor vende productos de limpieza. Mi productor vende productos de limpieza, y suceden situaciones, ahora no sé si nos estará viendo. Por ejemplo, él trabaja vendiendo ese tipo de escobas y ese tipo de cosas en diferentes lugares, y él Ujú. estaba hablando con el alcalde de la ciudad o con una persona encargada teníamos una locación que filmar en un parque con una laguna muy linda. eh, y bueno, y él estaba por teléfono diciéndole cuántas luces que necesitábamos que nos corten la calle, qué sé yo, y lo consiguió. O sea, la verdad que es muy buen productor. Y bueno, y él estaba con el teléfono diciendo, necesito que me corten de acá, necesito que me iluminen esto, que hagan esto. Cortaba y le decía, ¿cuántas escobas quiere, señora? O sea, lo hacía en el mismo supermercado donde él estaba vendiendo escobas. Era como una especie de situación, o sea, de Sí, película de los Monty Python, parecía. sí, es lo que llaman en inglés el make it up. O sea, Claro, haciendo la película, que hay muchos concursos hoy en día que te piden el make it up, hacer, claro. muestras un poquito el detrás, el cómo lo haces, es fantástico. Ay, Pablo, de verdad que me tienes feliz de
tenerte hoy como invitado y me has hecho como replantear, sobre todo a mí misma, de verdad, el que uno a veces no da un paso adelante porque es que tiene que tener el presupuesto y tú estás dando una gran enseñanza no solo para la gente que produce cine, sino para cualquier proyecto en la vida que uno tenga esa pasión y ese amor, échele para adelante, que siempre hay un equipo y lo has formado, pues yo encantada de algún día de verdad verte personalmente, de tener el honor de hacer Esperemos, contigo, porque esperemos llegar a Colombia, esperemos llegar a llevar a la peli, vamos a ver. claro, podemos llegar, uno nunca sabe, aquí estamos trabajando también cortos y tampoco, no es un ambiente tampoco muy abierto para digamos, el habla hispana. Se ve mucho más abierto, por ejemplo, en América que en Inglaterra, pero eso no quiere decir que no se pueda o que uno no lo pueda hacer, obvio, pero siempre hay obstáculos y yo veo que tus obstáculos los derrumbas y que te rodeas de gente maravillosa, que eso es súper importante. Sí, sí, la verdad Cuadro que a cuadro es tu película que estás haciendo sí, ahora. claro, que generalmente se llama cuadro a cuadro precisamente porque el protagonista es un animador de stop motion. En la película, el protagonista trabaja como animador él trabaja en realidad en una panchería, o sea, haciendo hot dogs en un lugar, eh, y es un amante del cine, pero él está bloqueado, él no se anima a cumplir sus sueños, él está muy, así como muy trabado. Y un día su abuela, la mujer con la que vive, que lo crió, le dice que se muda al mes siguiente y que vende la casa donde están viviendo porque se va a vivir a Brasil a poner un bar en la playa con un nuevo novio que conoció en internet, que es un mulato, modelo de slips, musculoso. Y entonces le dice que tiene un mes para conseguir o un aumento de sueldo en ese lugar o otro trabajo y una casa porque ella se va, deja todo y se va. Eh, entonces sus amigos, para ayudarlo a solucionar su problema, lo inscriben en un concurso de cortometrajes en el que tienen que producir un corto en 15 días y el ganador de ese concurso obtiene un premio económico que lo ayudaría a Pedro a solucionar su problema. Pero bueno, y en ese transcurso conoce una chica de la cual se enamora y bueno, y ahí y la vida de él va a cambiar para siempre y va a reencontrarse con su vocación. Esa es más o menos la sinopsis de la película. De la película. Detrás de cuadro a cuadro pregunto, como escritor, ¿hay algo personal? Cuando tú escribes una historia, plasmas algo personal. Decía, no recuerdo el nombre, que escribir lo personal, pero hacerlo impersonal. ¿Te parece eso de verdad? Cuando tú escribes algo, plasmas algo de ti, muestras algo de ti. Yo creo que es imposible no hacerlo. Creo que somos autorretratos andantes. Supongo que nos pasa como escritores, nos pasa como artistas, o sea, nos conmueve. Somos la música que escuchamos, somos las películas que miramos, somos las películas que odiamos, somos la borrachera de los fines de semana y somos la borrachera de los miércoles también. Entonces, creo que es imposible no ser autobiográfico. Creo que si bien en esta película usé algunos elementos de mi vida, porque es imposible no hacerlo, pero yo creo que también George Lucas, cuando hizo Star Wars, también estaba siendo autobiográfico. Simplemente, yo creo que hay la inteligencia está, o el truco, en la cercanía y la lejanía de la metáfora.
cuando uno usa una metáfora demasiado cercana, empieza a ser un poco panfletario o un poco literal y no tiene demasiado efecto. Pero también, y cuando la metáfora también es demasiado lejana, se vuelve incomprensible y poco efectiva. Qué sé yo, si yo te dijera, tus ojos son como dos ojos, es una metáfora demasiado cercana. Entonces, no, o tus ojos son como la raíz cúbica de 12, ya es una metáfora demasiado lejana. Entonces uno tiene que ir a acercarse. Creo que cuando uno escribe funciona un poco así. Uno se tiene que nutrir de cosas que vivió, pero agregarle un componente universal para que el otro se sienta reflejado. Si no, no va a surtir efecto. Una vez, cuando yo me dedicaba a la pintura, antes de poder dedicarme al cine, había un crítico de arte que decía que, o sea, cuando estábamos en un taller, que cuando uno, dice, que me decía, si tú me cuentas que tu papá te pegaba cuando eras chico, no me interesa, o sea, porque es tu historia, o sea, bueno, todos tenemos nuestros problemas. En cambio, cuando hablas de la violencia infantil como tema es un tema apasionante y un tema interesante. A veces uno tiene que salirse de uno mismo para abrazar el tema, para que abrir la jugada para que nos interese a todos. Y es difícil, y es difícil. Sí, es lo que dices, volverlo universalizar un tema, porque eso acerca, ¿no? Y el espectador se queda así como, a mí también me pasa esto, o me pasó, o no me ha pasado. La, es la, puedes contar cualquier historia, pero no es la historia lo que marca que alguien se interese en ella o no se interesa. Creo que para mí una historia que me llama la atención y me interesa es aquella que, que hace que yo me refleje en ella, como que Claro. yo me vuelva como o enemigo o amigo de eso que está pasando y que aplauda o simplemente no lo aplauda. Y hay veces que uno ama a un protagonista o no le ama o le odia, uno sale a veces Claro. enfadísimo del cine, pero ¿por qué hizo eso? Y uno como que se compenetra. Entonces pienso que eso es una de las cosas más importantes en el cine, porque tú Claro, acabas y yo creo que en la literatura también, yo creo que en la narrativa en general no sucede, porque al fin y al cabo me pasa con los cómics, yo soy de leer mucha historieta, me crié leyendo historieta, eh, pero me pasa también con los cuentos. Yo no sé si llegaste a conocer, y si no, te lo recomiendo encarecidamente a todos los que nos están escuchando, a los libros de Alejandro Dolina, si lo escuchaste nombrar alguna vez, es brillante, es de las mentes más brillantes que tiene Argentina actualmente, es escritor de cuentos, mezcla humor, pero también con una cuestión como metafórica. También tiene un programa de radio hace 35 años, que es tope de cosas, es músico, es realmente un genio. Él tiene varios libros de cuentos y un par de novelas muy, muy buenas, y él reflexiona mucho sobre este tipo de temas, así que y es como una gran fuente de inspiración para mí, por eso yo se los recomiendo a todos. Es más, yo hice un corto basado en un cuento de él que se llama Novia. Eh, es un trabajo interesante hacer la adaptación también de los autores que a uno le gustan. Así que bueno, yo se los recomiendo muchísimo. Desde acá es como
como para que lo conozcan un poco mejor. Muchas gracias. Pablo, también observé en tu currículum que estudiaste artes visuales. Claro. Sí, y dibujas, porque lo vi también el otro día en tu Face y yo, wow, es un artista, pero multidisciplinario, cine, stop motion y pintas. ¿Tienes por ahí algo que nos A ver. muestre y nos regales a los que te estamos viendo? Bueno, pero en realidad lo único que tengo acá son algunos dibujitos que hice durante la pandemia, porque estábamos todos encerrados, entonces como que desempolvé ahí unas acuarelas y sí, yo dibujaba desde niño y desde muy niño, como no podía estudiar cine cuando terminé el colegio, porque no tenía los medios, entonces mi madre me dijo, bueno, tenés que hacer algo, entonces bueno, me dediqué a las artes, a la pintura, porque era lo que podía estudiar y lo que podía hacer. Después con el tiempo, la situación económica de Argentina mejoró mucho, entonces me pude ir y ahora empeoró mucho otra vez, pero bueno, pero así son las cuestiones cíclicas. Eh, Pues a ver si tengo algo por aquí para mostrarles. Pero... Bueno, voy a seleccionar todo porque la verdad que no, me da un poco de vergüenza. Pero bueno, porque yo, ay, yo vi, hay cosas ay, así, como, wow, no sé si se ve algo. esa acuarela hermoso, hermoso. Sí se ve, no tengo Sí, qué sé vergüenza, yo. que tiene muy buena A calidad. ver, a ver, yo voy mostrando algunos nomás. Sí, eh, algunos, obvio, para, lindo, muy bello. y bueno, y así son algunas cositas, porque a ver si tengo uno que, a ver, de los que me gustan. Te digo, soy bastante, a ver si hay uno. Bastante inquieto también, pintar, Y rodar es una que estábamos película, encerrados en pandemia y no nos quedaba otra. Que que tener una actividad creativa bien. sí, sí, sí. Y bueno, no encuentro el que me gustaba, pero bueno, no importa. Bueno, son así. Hermoso. Pero bueno, son Bueno, pues, algunas cositas. oye, te doy un aplauso de verdad por todo lo que sabes, todo lo que expresas a través del arte y lo usas. Encantada de que estés hoy en este espacio, encantada de que nos cuentes algo. Nuestro tiempo ha sido limitado ya y pues estamos ya cerrando por hoy. Sé que en otra oportunidad te podré volver a invitar. Espero, un Y claro placer. que sí. Y nos contarás un poco más acerca de este trabajo y esa manera de escribir historias, porque nos hemos quedado hoy con mucho por saber. Nos hemos quedado yo Cuando y gusten. seguiría aquí charlando y charlando, pero tenemos ese tiempo limitado. Te agradezco mucho habernos acompañado. Bueno, cuando quieran, cuando gusten, y bueno, los invito a que vean, a que entren al Instagram de mi película, que se llama Cuadro a Cuadro Película, para enterarse y ver un poco la cocina, el detrás de escena de este tipo de rodaje totalmente atípico, este método de producción que te contaba, bastante particular. Y así que bueno, se van a ir enterando y nos ayuda mucho la difusión, así que cuando quieran, bienvenidos. Muchas gracias, Pablo, y bienvenido. También para que nos sigas en nuestras redes ahora, el primer Sí, ya lo encuentro estoy oficial siguiendo. del libro. Puedes entrar al Facebook del evento. Cada día hay presentación de un escritor y también un invitado especial. Hoy pues te hemos tenido a ti
Muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros, gracias a usted. compartir. Un placer. Vale, Un un placer. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.